Buenas, yo soy Luis Antonio Costa Villalbazo de la carrera de Ingeniería Industrial. Día 9 de Escucha Tech, te platico mi libro. Vamos a continuar con la lectura. Cada mañana en África, una gacela se despierta. Sabe que tiene que correr más rápido que el león, porque si no, morirá. Cada mañana un león se despierta. Sabe que tiene que superar en velocidad a la gacela, porque si no, se morirá de hambre. No es cuestión de si usted es león o gacela. Cuando el sol alumbre es mejor que eche a correr. Si usted siempre ha sido difícil transformar sus fracasos en victorias, entonces tiene que empezar a moverse. No tiene importancia lo que hayas detenido o por cuánto tiempo se mantuvo inactivo. La única esperanza o la única manera de romper el ciclo es enfrentar su miedo y entrar en acción, aun cuando esto parezca pequeño o insignificante. A veces, hasta los mejores caen. Mucha gente sin éxito caen en el ciclo del miedo, pero lo mismo ocurre con las personas altamente exitosas. Por ejemplo, cuando se observa la vida del compositor George Frederick, se puede ver una persona exitosa que se encontró en una situación de la que necesitaba desesperadamente salir. Handel fue un músico prodigioso. Aunque su padre quería que estudiara leyes, él se dedicó a la música desde una edad muy temprana. A los 17 años consiguió el puesto de organista en la catedral en Halle, su ciudad natal. Un año después fue violinista y clavecambalista en la Casa de la Ópera de Kaiser en Hamburgo, cuando tenía 21 años. Fue un virtuoso del teclado. Cuando empezó a componer, ganó inmediata fama y pronto fue nombrado director de la capilla de la corte del elector de Hannover. Posteriormente, Rey Jorge, uy, a ver, ahí está. Posteriormente, eh, ahí, mm, es que se me perdió. Posteriormente, aquí está. Posteriormente, Rey Jorge I de Inglaterra. Cuando se mudó a Inglaterra, su renombre aumentó cuando tenía 40 años. Ya era famoso mundialmente. Un revés de la fortuna. A pesar de su talento y fama, Handel enfrentó una considerable adversidad. La competencia con compositores ingleses rivales fue dura. El público era veleidoso y a veces no acudía a sus presentaciones. Además de eso, fue víctima frecuente del cambio de los vientos políticos de esos tiempos. Varias veces se encontró sin un centavo en los bolsillos y al borde de la bancarrota. Era difícil para él dominar el dolor que le provocaban el rechazo y los fracasos, especialmente después de un pasado tan próximo y tan exitoso. Luego, sus problemas se complicaron por el quebrantamiento de su salud. Sufrió un derrame que lo dejó con un brazo derecho sin movimiento, lo que significó la pérdida del uso de 4 dedos de su mano derecha. Aunque se recuperó, quedó abatido. En 1741 decidió que era tiempo de retirarse, aun cuando solo tenía 56 años. Se sentía desanimado, miserable y lleno de deudas. Creía que sus acreedores lo mandarían a prisión. El 8 de abril de ese mismo año ofreció lo que se interpretó como su concierto de despedida. Triste y lleno de autocompasión, se dio por vencido. La inspiración para seguir adelante. Pero en agosto de ese año, algo increíble ocurrió. Un amigo acaudalado llamado Charles Jenkins visitó a Handel y le entregó un libreto basado en la vida de Cristo. La obra intrigó a Handel lo suficiente como para ponerlo en acción. Empezó a escribir e inmediatamente se le abrieron las compuertas de la inspiración. Su ciclo de inactividad había sido roto. Durante 21 días escribió casi sin parar. Luego pasó otros 2 días trabajando en la orquestación. En 24 días completó el manuscrito de 270 páginas. Llamó a esa obra El Mesías. Hoy en día, El Mesías de Handel es considerado una obra maestra y la culminación del trabajo del compositor. De hecho, Sir Newman Flower, uno de los biógrafos de Handel, dijo de la presentación de El Mesías:
Considerando la inmensidad de la obra y el corto tiempo que usó, quedará quizás para siempre como la más grande proeza en toda la historia de la composición musical. Cuando se han logrado vencer los dolores emocionales del fracaso, no importa mucho cuán buena o mala sea su historia personal. La única cosa que importa es que usted enfrentó a su miedo y logró ponerse en actividad. Haga eso y estará dando la oportunidad de aprender cómo dar con el lado positivo del fracaso. Su cuarto paso hacia el lado positivo del fracaso. Entre acción y reduzca su miedo. ¿A qué objetivo esencial para su éxito teme enfrentar más en este momento? Escríbalo aquí. La única forma de mantenerse avanzado es enfrentar el miedo y ponerse a caminar. Anota a continuación todos sus miedos asociados con la actividad. Examina su lista y acepte el hecho que usted tiene miedo. Decida qué primer paso puedo dar para empezar a moverse en su intento de alcanzar tal objetivo. No importa si es pequeño o grande, solo hágalo. Si fracasa, inténtelo de nuevo. Siga intentando dar el primer paso. Luego decida cuál es el siguiente paso. Recuerde, es casi imposible poner en acción sus sentimientos. Póngase en acción usted y sus sentimientos seguirán su ejemplo. La única manera de vencer el miedo es entrando en acción. Pasos para encontrar el lado positivo del fracaso. 1. Reconozca que hay gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. 3. Elimine el yo de sus fracasos. 4. Entre en acción y reduzca su miedo. 5. Encuentre la salida en la supercarretera del fracaso. En el momento en que le surja una pregunta, véase mentalmente haciéndose cargo de ella y dándole el lugar que le corresponde. En ese momento, usted habrá tomado una decisión. Así, así aprenderá a dar los pasos correctos. Así aprenderá a ser el que decide y no el que reacciona. De esa manera moldeará su carácter. H. Van Anderson. Los profesores de comercio Gary Hamel y Seka Fralhalt han escrito sobre un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. Es una historia real de fracaso. 4 monos fueron puestos en un cuarto que tenía un gran palo en el centro. Suspendido de lo más alto del palo había un racimo de bananas. Hambriento, uno de los monos empezó a subir por el palo para conseguir algo para comer. Pero cuando estaba por alcanzar las bananas, se le lanzó un chorro de agua fría. Chillando, se bajó del palo y renunció a su intento de conseguir comida. Los demás monos hicieron esfuerzos similares, y cada uno fue bañado con agua fría. Después de varios intentos, finalmente se dieron por vencidos. Entonces, los investigadores sacaron del cuarto a uno de los monos y lo reemplazaron por otro. En el momento en el que recién llegado empezó a subir por el palo, los otros 3 lo agarraron y lo bajaron. Después de haber intentado subir por el palo varias veces y de ser bajados por los otros, él finalmente se dio por vencido y no volvió a intentar subir por el palo otra vez. Los investigadores reemplazaron a los 3 monos originales uno por otro, uno por uno, y cada vez ponían un mono nuevo, el que sería bajado del palo por los otros antes que pudiera llegar a las bananas. Llegó un momento en el que el cuarto estaba lleno de monos que nunca habían recibido una ducha de agua fría. Ninguno trató de subir por el palo, pero ninguno sabía por qué. Entonces está buena esta historia. No deje que el fracaso haga un mono de usted. Desdichadamente, la gente que acostumbra a fracasar es muy parecida a estos monos. Cometen el mismo error una vez tras otra, aunque nunca están seguros por qué, y como resultado nunca logran salir de lo que yo llamo la supercarretera del fracaso. El viejo dicho tiene razón. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. Reconozcámoslo. Las personas son proclives a la rutina. Y quien quiera que haya sido condicionado a pensar que el fracaso es su destino, debe vivir tiempos duros tratando de salir de la supercarretera del fracaso. Si usted
Siente que es como uno de los monos del experimento, es decir, sin poderse ver logrando lo que quiere, aún sin saber por qué. Entonces échele una mirada al patrón en el que muchas personas proclives al fracaso caen y a la solución final. Todo comienza con un desorden. Lo que hace que la gente entre en la supercarretera del fracaso es un error común. Un fracaso, un desorden. Pero los que se mantienen en esta supercarretera no creen que es un problema de ellos. Son como los conductores que escribieron las siguientes explicaciones para el accidente automovilístico en el cual se vieron involucrados. Al llegar a una intersección, un arbusto apareció de pronto, dificultándome la visión. Un auto invisible salió de algún lugar, dio contra mi auto y luego desapareció. El poste del teléfono se acercaba a toda velocidad. Yo intenté salirme de su camino cuando me golpeó de frente. La causa indirecta de este accidente fue un hombre pequeño en un carro pequeño, con una boca grandota. Había venido conduciendo mi automóvil por 4 años cuando me dormí en el volante y tuve un accidente. Iba camino al doctor, con problemas en mi parte de atrás, cuando mi unión universal se dio provocándome un accidente. Atropellé al peatón cuando traté de evitar golpear al parachoques del carro que iba adelante. Venía para mi casa, me metí en la calzada equivocada y golpeé un árbol que yo no tenía. Solo me estaba cuidando del auto que venía detrás de mí. El transeúnte, no, transeúnte no tenía idea de cuál dirección tomar, así que pasé por encima de él. El tipo estaba en medio del camino, así que tuve que hacer varios virajes antes de golpearlo. Me salí, al momento le eché una mirada a mi suegra y me fui contra el terraplén. Muchas personas en la supercarretera del fracaso cometen errores que se niegan a admitirlos. Ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona y cómo. Esto sería todo de parte de este día. Muchas gracias.